Buenas tardes, tutora y compañeras. A continuación, haré mi reporte sobre el trabajo final de ética, que es la recopilación final sobre el momento 3. Comenzaré con una breve introducción con lo que concierne al trabajo. El presente trabajo es el reporte final sobre el estudio de caso. Se considera que el estudio de caso para esta información es importante, el cual nos permitió avanzar para obtener un buen desarrollo durante las actividades propuestas, ya que tuvimos buenos, excelentes aportes por parte de cada una de nuestras compañeras. El caso en que estamos estudiando se trata del caso de una niña llamada M, que fue abusada sexualmente y que se encuentra en malas condiciones. Haremos una pequeña concepción muy particular de lo que constituye la moral y la ética. Tenemos que tener claro y entender lo que es el hacer el bien y el mal, de acuerdo a los conceptos que tengamos de ética y moral. Además, también encontraremos posibles alternativas de soluciones para el caso propuesto por cada una de las integrantes del grupo. También nos muestran ideas claras y relevantes de cada uno de los textos leídos, cómo influyen en el caso propuesto. A continuación, haré una pequeña revisión sobre los fundamentos teóricos que se trató para solucionar y aplicarlo a este caso. Hablaré del dilema del nuevo milenio por Rodolfo Arla, donde nos dice que la ética va de la mano con la moral y la corrupción, que son los polos opuestos, que contribuyen a la fundamentación racional de las conductas y prácticas humanas en la sociedad, tomando como referencia las lecturas y otras fuentes bibliográficas. Se puede observar que cada grupo humano, en su idiosincrasia cultural e histórica, modela esta ética de costumbres, modo de actuar y de manera de ser. ¿Qué es lo que se conoce como moral? El dilema del nuevo milenio, de las constantes denuncias de corrupción de nuestra Latinoamérica contemporánea, muestra que la ética se ha convertido en una demanda común en nuestra sociedad, y todo gracias a esas idiosincrasias culturales que el ser humano adopta según las eventualidades a las que se encuentre, aún más cuando se trata de poder. La diferencia entre ética y moral resulta muy clara al leer a Cortina, cuando afirma que la ética, si bien incide también en las decisiones correctas de la conducta humana, lo hace a través de cánones, fundamentos morales, es decir, no señala lo que es bueno o malo, hacer moral, sino cuando lo es ética. En realidad, la ética es un juicio que se expone socialmente sobre la conducta de los seres humanos. Que componen la sociedad. Por ejemplo, los entes gubernamentales, que son con mayor frecuencia lo más antiéticos, teniendo en cuenta el concepto de ética moral antes expuesto, porque resulta tan difícil no ser muy ético, sino más bien corrupto al momento de direccionar el poder en la sociedad. Si bien es cierto, y existen innumerables motivos, ya sea individuales o colectivos, para recurrir a la corrupción,
porque es tan frecuente, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Detener el proceso destructivo de la vida es la importancia de la ética de hoy en día. Es por ello que el autor Dussel resalta la importancia de la ética, afirmando que ella tiene que ver con la vida y la muerte de la humanidad, en el sentido que si no poseemos un criterio ético, se va a hacer de la vida algo que tiende al suicidio colectivo. Así el deber ético cambia las cosas por parte de una ética de vida. La corrupción es una práctica de modo de hacer a quienes nos han dirigido, pero como se ha reiterado una y otra vez históricamente hablando, y se legitima en la impunidad, podemos decir que la corrupción se ha ganado su propio derecho a estar presente en la subvertida forma de razonar la práctica política en nuestro país. Y son pocos los líderes que se han sustraído del embrujo de la concepción patrimonial del Estado. El video Pluralismo, Moral y Democracia Deliberativa de Adela Cortina nos dice que el pluralismo moral es una sociedad que nace del hecho de que las personas no tengan valores en común, sino de la manera como jerarquizan dichos valores frente a temas socialmente convertidos. En el blog de opinión de Ernesto Águila se habla de las sociedades pluralistas implican por tanto establecer leyes que permiten la diversidad moral que una sociedad puede expresarse y que las personas puedan vivir según sus convicciones y creencias. Algo que resulta de verdad muy difícil, porque para lo que desde mi perspectiva no resulta moral, para otros sí lo puede llegar a ser. Por ejemplo, la ley sobre matrimonio igualitario o de despenalización del aborto, como lo que hoy se debate, no obliga a practicar estas opciones a las personas por sus creencias morales, las rechazan, pero sí permite que aquellas para quienes son moralmente legítimas pueden hacerlo. Es aquí donde la democracia deliberativa, en su conceptualización de toma de decisiones, regido por principios de imparcialidad y racionalidad, contrasta abiertamente con las concepciones dominantes de la democracia, y en especial con la teoría de la elección racional proveniente de la economía. Toma como decisión la aprobación y desaprobación de este tipo de leyes, pareciéndole moral o inmoral, para algunos ya sean los victimarios o las víctimas dentro de cualquier de los hechos de estudios, por lo que las concepciones religiosas o ideológicas de cada ser humano empiezan a parecer poco importantes a estos deliberativos que según sus estamentos toman estas decisiones por medio de un consenso que a la final son solo ellos lo que puede aprobar lo que les parece dentro de su ejecución democrática. Es así como finalmente el pluralismo moral y la democracia deliberada se muestran al igual que la ética y la corrupción como polos opuestos. Sin embargo, en nuestra sociedad no sabemos realmente qué es la moral. Tenemos vacíos morales. Por eso muchas veces no tenemos la capacidad de tomar personalmente posiciones morales y tener argumentos para defendernos. Siempre estamos buscando la felicidad y no tenemos éxito.
porque debemos encaminarnos bien. Por eso debemos enfocarnos en la justicia, que es una exigencia. En condiciones de justicia todos debemos ponernos de acuerdo conjuntamente, teniendo en cuenta a todo el mundo y a todas las opciones. Todos tenemos distintas concepciones de vida buena y distintas concepciones de vida feliz. Pero si todos compartiéramos un poco de esto, podríamos vivir en pluralismo. Gracias.